Buenas tardes, les habla Leon Weinstein desde Los Ángeles, California. Viviendo en Los Ángeles, naturalmente, mis amigos y conocidos me llaman y me escriben preguntando, ¿qué está pasando allá con ustedes? En primer lugar, quiero informarles que el 99% de la ciudad vive su vida normal y tranquila, y solo en un 1% de la ciudad. Escuadrones de combate entrenados para peleas callejeras del Partido Demócrata arrojan los ladrillos que les traen en camiones y descargan en tarimas en diferentes direcciones. Los lanzan contra la policía. Allí queman autos, lanzan lo que se llama cócteles Molotov, así como los suministros traídos desde los centros operativos. Por supuesto, la dirección de esta operación no es californiana, sino del liderazgo del partido, es decir, federal. Yo lo diría así. Bueno, por supuesto, también tienen bases y sucursales en California. A los que se cansan de lanzar piedras, les dan sándwiches, les dan Coca-Cola, los dejan descansar y luego otra vez a la pelea. Les contaré con más detalle. Pero además, hay muchas otras cosas que están sucediendo en la cuna del capitalismo. Aunque algunos dirán que el capitalismo nació en Gran Bretaña y también de Internet, Europa decidió unirse parcialmente a la lucha de Estados Unidos contra las manipulaciones comerciales de China. Entonces ellos también ya están hartos allá. Ciertamente los comunistas chinos están ideológicamente más cercanos a la dirección de la Unión Europea que los defensores del libre mercado de Estados Unidos, pero incluso los globalistas ya están hartos. O sea, hasta los globalistas ya sienten algo raro por los comunistas. Europa rompió sus lazos con China, un cambio que le cuesta a Pekín casi $1 billón. La Unión Europea planea aumentar aranceles a autos eléctricos chinos. Con frecuencia, nuestras empresas son excluidas de mercados extranjeros o sufren prácticas depredadoras. No hemos olvidado las prácticas comerciales desleales de China. China condenó con firmeza la decisión de la Comisión Europea de investigar sus subsidios a los vehículos eléctricos. Cuando los aranceles de Estados Unidos colapsaron los mercados chinos, Pekín acudió a Europa en busca de acuerdos y una cálida bienvenida. Brevemente, el panorama parecía prometedor. Se realizaban cumbres lujosas y promesas audaces, pero la luna de miel acabó. Recientemente, la Unión Europea ha comenzado a restringir las exportaciones chinas, indagar sobre prácticas comerciales cuestionables de Pekín y sancionar compañías relacionadas con China. Ya casi alcanzaron el éxtasis juntos. Contra Estados Unidos, por supuesto. ¿Contra quién más? ¿Sí? Contra el odiado Trump, contra esa odiada libertad, de alguna manera. Ellos anhelan la libertad. Pero de repente descubrieron que su nuevo amigo empezó a engañarlos de inmediato. Pues sí, simplemente ni un segundo lo esperaban. Y además engañaba en todo lo que podía, en todo lo que era posible engañar. No es que los europeos sean tan sinceros, bueno, que sean luchadores por la verdad. Pero eso les resultó excesivo, incluso para ellos. Este giro serio deja a China aislada de uno de los mercados más grandes del mundo. El Partido Comunista Chino buscó apoyo en Europa, pero ahora enfrenta una difícil realidad. ¿Qué provocó la rebelión europea y qué significa esto para el futuro económico del mundo? Vamos a entender este caos. En este momento, China enfrenta dificultades en Europa. Hablemos de las recientes acciones hostiles que reflejan el estado de ánimo actual en Europa. En junio de 2025, Europa asestó un duro golpe al bloquear el acceso de las empresas chinas a los contratos de suministro de equipo médico en la Unión Europea. ¿Por qué? El asunto es que a China la descubrieron en fraude, dándole preferencia a sus propias empresas en tratos dudosos, y Europa ya no piensa tolerar eso. La Unión Europea no solo impone aranceles a equipos médicos, sino también al acero, llantas y maquinaria pesada provenientes de China. Todo esto se hace para detener el flujo de productos chinos baratos que están arruinando los negocios locales. Europa está decidida a imponer impuestos a las importaciones ultra baratas de plataformas como Temu y Shein para debilitar el monopolio de China en el comercio electrónico. En Europa lo denominan reducción de riesgos, pero en realidad es un intento de liberarse del dominio económico de China. Pekín está haciendo un escándalo, reaccionando con investigaciones superficiales sobre la carne de cerdo y lácteos europeos. Es evidente que Xi Jinping simplemente está entrando en pánico. Aquí no se trata solo de comercio. Europa está restringiendo el acceso a la tecnología de China. Alemania está expulsando a Huawei de su red debido a preocupaciones de espionaje por parte de China.
La Unión Europea examina los vehículos eléctricos y aerogeneradores chinos por temor a que estén diseñados para robar información. Europa también se apresura a liberarse de su dependencia de China en el suministro de materiales críticos, como el litio, que China acapara codiciosamente. Profundizaremos en esto más adelante en el video. Entonces, ¿a dónde vas, Clay Opman? Y antes, bueno, no señalaban a dónde fuera, en ese sentido sí señalaban, sí, pero cuando Trump empezó se les vino abajo todo, entonces Europa ya no puede decirle eso a sus votantes. Quiero decir que no sabíamos, ¿no? ¿Cómo que no sabíamos? Pues tal vez no queríamos saber, eso es lo que pasa. Y ahí de inmediato empiezan las preguntas, tal vez les pagaron para que nos vendieran a los chinos. De hecho, es muy probable. Yo diría que hay un 90 o 95% de probabilidad de que así sea. La desesperada necesidad de China por los mercados europeos es una cuestión de supervivencia, no solo una ambición. Debido a que Estados Unidos impuso aranceles enormes a los productos chinos, como un 125% a la electrónica, las exportaciones de Pekín a América se redujeron drásticamente a principios de 2025, siendo... Son miles de millones en pérdidas para un país cuyas fábricas deben trabajar sin parar para dar empleo a millones de personas. Europa, con su mercado de casi 1 billón, parecía el salvavidas ideal para compensar las ventas perdidas. China creyó que podría ganarse a la Unión Europea con productos económicos y grandes proyectos para sostener su economía. Pero este plan se desmorona, y Pekín comprueba por experiencia propia que Europa no será su opción de respaldo. En lugar de recibirlo con los brazos abiertos, la Unión Europea le está dando la espalda, y a China solo le queda intentar salvar las apariencias. Pero la pregunta principal es ¿cómo llegamos a esto? Para comprender por qué Europa se distancia, es necesario observar los sucesos de años atrás. Las reacciones pueden ser recientes, pero todo comenzó en 2018, cuando China tuvo problemas con Estados Unidos. Y eso sucedió cuando el presidente Trump acababa de llegar al poder. Estados Unidos. Con el presidente Trump se impusieron aranceles a los productos chinos, dificultando a China vender acero y electrónicos en Estados Unidos. La economía de China depende mucho de las exportaciones, así que esto fue un golpe serio. Debido a las restricciones en el mercado estadounidense, China buscó nuevos destinos para vender sus productos y mantener operando sus fábricas. Pero llegaron los demócratas, recibieron algo de dinero de los chinos y de nuevo les permitieron arruinar a Estados Unidos y a su gente. Principalmente a los trabajadores y dueños de pequeños negocios de Estados Unidos. Ah, por cierto, ahora hablemos de los autos eléctricos. Tal inundación del mercado ocurrió en todas las industrias, incluyendo la automotriz. Las compañías chinas de autos eléctricos como BYD casi han dominado el mercado europeo, lo cual resulta alarmante. Al lanzarse al mercado, los autos eléctricos se vendían a precios difíciles de igualar para los fabricantes europeos. Por ejemplo, un vehículo utilitario deportivo eléctrica puede costar un 20% menos que un auto similar de BYD o Geely. ¿Cómo lo lograron? China proporcionaba grandes subsidios a estas compañías. Te lo explico. Para sacar a los europeos de su propio mercado, incluidos también a los estadounidenses, el Partido Comunista de China subsidiaba a sus fabricantes, permitiéndoles vender autos un 20% y a veces hasta un 30% más baratos que los europeos similares, por así decirlo, del mismo nivel. Hacían lo mismo con el acero, aluminio, electrodomésticos y, en general, con toda la ingeniería eléctrica. Pero en todos los tratados internacionales está escrito y firmado que el dumping está prohibido. Creo que China simplemente daba sobornos a la dirección, bueno, a todos los que podía, a esos les daban sobornos. ¿Y qué? Gastaron 1/millonésima parte del presupuesto en sobornos, pero a cambio ganaron miles de millones. Y así arruinaron primero las industrias estadounidenses y ahora también las europeas. Y los europeos, estadounidenses, australianos y otros suecos aceptaban sobornos sin importarles su propio país. Bueno, y como que todos estos compromisos firmados... China mete sus garras en todas partes. Por supuesto, tal dominio en el mercado no pasa desapercibido para Europa y tiene sus consecuencias. Empresas como esta, que emplean a miles en Alemania, comenzaron a perder ventas. Las fábricas de autopartes y otras industrias europeas sufrieron aún más. Al ritmo actual se han perdido decenas de miles de empleos, ya que fabricantes como... y anunciaron grandes recortes, otras industrias también empezaron a sentir la presión. El acero chino es barato, los fabricantes europeos no pueden competir.
En Italia, pequeñas fábricas de equipos están cerrando. En Polonia, trabajadores industriales temen perder sus empleos. Las cifras hablan por sí solas. En 2024, China envió a la Unión Europea productos por 600.000 millones de dólares, convirtiéndose en la mayor fuente de importaciones para Europa. Pero Europa vendió mucho menos a China. El déficit de la balanza comercial fue de unos asombrosos 330.000 millones de dólares. Esto supera el déficit de 320.000 millones de dólares en 2023, pero sigue siendo menor que el déficit récord de 427.000 millones de dólares en 2022. Esta es una fuerte tendencia de salida de dinero de Europa hacia China. El desequilibrio comenzó a asustar a los líderes europeos, quienes temen que industrias enteras puedan colapsar si China conquista el mercado. Es decir, los líderes europeos corruptos finalmente se dieron cuenta de que no solo arriesgan el desempleo de millones. No les importa eso, pero sí les preocupan sus puestos en la cima del poder. Aquí también decimos pirámide alimenticia, probablemente en ruso también se dice algo parecido. Pero esto empezó a preocuparlos porque definitivamente no quieren renunciar a sus puestos, a su parte del pastel, a su lugar en la mesa y cosas por el estilo. Y empezaron a hacer lo mismo que condenaban con enojo cuando lo hacía Trump, es decir, sancionar a China por violar acuerdos internacionales. ¿Cómo se puede sancionar? ¿Aumentando los aranceles? ¿En qué consiste la estrategia de Trump que les propone a los socios? ¿Quién se unirá a la cooperación con Estados Unidos? ¿Qué pasará? ¿Qué tiene de bueno Trump? Siempre usa un enfoque de palo y zanahoria. Veamos cuál es el palo y cuál es la zanahoria. Mientras Europa enfrenta estos retos, Estados Unidos aplica más presión. El presidente Trump no piensa ceder ante China y, es más, solo está aumentando la presión. Su nueva política comercial se basa completamente en aranceles. Él busca hacer que los productos chinos sean lo más caros posible en Estados Unidos. Ahora impone un arancel de 125% a ciertos productos electrónicos chinos y de 50% al acero. Pero Trump va más allá, ofrece un trato a otros países, incluyendo Europa. La propuesta es simple. Si limitan el acceso de productos chinos a sus mercados, Estados Unidos reducirá los aranceles a sus exportaciones. Si la Unión Europea limita la importación de acero chino, Estados Unidos podría reducir los aranceles a los autos o vinos europeos. La propuesta es tentadora, ya que Europa exporta anualmente a Estados Unidos productos por unos 570.000 millones de dólares. Un mejor acceso al mercado estadounidense puede significar más ventas y empleos. Espero mucho, espero. No estoy seguro, pero espero que la Unión Europea recapacite. Bueno, le doy un 20%, máximo 30%. Y le exigirá a China que lo detenga, o más probablemente exigirá sobornos adicionales. Bueno, le doy un 70 u 80%. Bueno, siempre espero lo mejor, eso es todo. Así que, como ustedes, mis queridos espectadores, sin duda ya saben, la gran Santa Greta Thunberg se dirige a Gaza en una flotilla, pero ahora Israel la ha detenido a ella y a toda la flotilla. Y aquí hay una foto de Greta sonriendo mientras un soldado israelí le entrega un sándwich de pavo en un envoltorio de plástico. Pero aún más importante es que Israel planea obligarlos a ver algo antes de dejarlos regresar a casa fuera de Israel. Ahí está la esencia de la historia. Las fuerzas israelíes tomaron el control de un barco que se dirigía a Gaza, llamado Madlen Rano, temprano en la mañana del lunes, y detuvieron a un grupo de 12 activistas que estaban a bordo. Tras repetidas advertencias a los activistas de no intentar navegar hacia la costa de Gaza, que está bajo un estricto bloqueo naval. Cuando la gente habla de bloqueo, eso es incorrecto y terrible. La gente en Gaza está muy indignada por esta situación. Israel busca ser cruel y malvado, por eso existe este bloqueo. No. Ellos entregaron Gaza y les dijeron que fueran y tuvieran éxito. Pero eligieron a Hamas, empezaron a lanzar cohetes contra Israel y crearon una infraestructura terrorista. Por eso Israel dice que probablemente tendrán que controlar lo que entra y sale de allí, no por ser malos, sino para protegerse. Pero esto es horrible, esto es indignante, esto es un bloqueo. No, esto es control sobre el suministro de armas. Un grupo de personas semianalfabetas, algunos incluso dicen que una cuarta parte de los activistas alfabetizados fue a Gaza para observar y condenar la ocupación. Ellos iban a condenar directamente, por supuesto. Veamos, pero condenaremos de inmediato.
Por supuesto los detuvieron. ¿Cómo no iban a hacerlo? Si es un bloqueo, entonces naturalmente los detuvieron. Pero ellos pensaban que no los iban a detener. Y antes de enviarlos a casa, los obligarán a ver 43 minutos. Un video de las atrocidades de Hamás en territorio de Israel. Esa es la historia más aterradora. Y precisamente por eso es que todo esto comenzó ahora. La eliminación y destrucción de Hamás y el intento de expulsar a Gaza. Entonces, ¿qué significa creer? ¿La gente lo hará? Ellos, por supuesto, lo verán. Solo me temo que les va a importar un comino. A pesar de esto, los activistas continuarán expresando lo que les pagan por decir. Yo creo que les da igual tanto los judíos como los árabes, los negros, los blancos, los verdes. En realidad, les da igual quién sea. Ellos solo quieren recibir dinero y tener un lugar en la mesa. Y tal vez, por cierto, también deciden que los judíos nos están tratando de engañar otra vez, porque nuestros queridos musulmanes no podrían haber hecho algo así. Dios no lo quiera. Bueno, está bien. Y que Dios se quede con Greta y con todos los demás. El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, elogió a la Marina por la rápida captura del barco. Las imágenes tomadas antes de que los soldados subieran a bordo muestran que los activistas planeaban organizar una resistencia no violenta como demostración. Luego, Katz anunció que ordenó a los militares mostrar a los activistas detenidos un video con los crímenes cometidos el 7 de octubre de 2023, tan pronto como lleguen al puerto. Por cierto, este es un movimiento brillante por parte de Israel, porque el punto es que claramente ellos no tienen idea del mal de Hamás. O lo niegan, o tal vez incluso son cómplices. O tal vez, por cierto, ellos ya lo saben todo y ya no les importa. Ella hizo especial hincapié en que los demócratas defendieron a Kelmar Abrigo García, aunque por supuesto él es sospechoso de cometer esos crímenes. ¿Cree usted que los demócratas corren el riesgo de beneficiar políticamente al presidente al centrarse en este caso? Antes que nada, no conozco a ningún demócrata que lo haya defendido. Es un miembro del Congreso. Raskin es igual de idiota que Rashkin, que aparece en todo tipo de podcasts en ruso. Pero Raskin es un poco mejor, al menos se viste mejor que Rashkin. Bueno, solo un poco. Entonces, él acaba de decir que ningún demócrata jamás defendió eso. Él se refería específicamente a uno del que no hablamos, un narcotraficante y traficante de prostitutas. Y ahí mismo lo atraparon. Mira. Lo arrestaron falsamente y lo expulsaron del país. Y ahora están inventando todas estas historias sobre Mara Salvatrucha 13. Oh, ¿saben qué? Digamos que él fue responsable del ataque del 6 de enero y coordinó el ataque contra 140 policías. Están inventando acusaciones contra una persona que nunca ha sido responsabilizada y mucho menos condenada por ningún delito. Nadie nunca, mamá. En nuestro video anterior, contamos cómo el héroe nacional de los demócratas, el único e inigualable señor Kelmar Abrigo García, ahora está siendo extraditado. Lo están devolviendo a los Estados Unidos, pero no como un hombre libre, como esperaban los demócratas. En realidad, él regresa a esta. Porque hoy acaba de ser acusado de cargos penales. Un gran jurado del estado de Tennessee le presentó cargos graves y fundamentados de trata de personas y conspiración. Y ya contamos los detalles en el video anterior. Pero por supuesto todo esto se ve sumamente desfavorable para el señor Kelmar Abrigo García. Y teniendo esto en cuenta, realmente me dio curiosidad saber cómo reaccionarían los demócratas a esto, porque objetivamente toda esta situación los deja en una posición muy tonta. ¿Saben? Cuando la administración de Trump, ya saben, intentó inicialmente afirmar que Kelmar García era miembro de la Mara Salvatrucha 13, que era un criminal, que era sospechoso, un tipo malo, para nada una buena persona. ¿Cómo respondieron los demócratas a esto? Declararon que él es un padre de Maryland y que no hay pruebas de su vínculo con la Mara Salvatrucha 13 o actividades criminales.
La administración de Trump se está inventando todo esto. Incluso dijeron que no hay suficientes fundamentos, ¿cierto? ¿No afirmaron también que los documentos judiciales y hasta los verdaderos informes policiales donde se mencionaba la Mara Salvatrucha 13 en todas partes, ellos los llamaron falsos? Según ellos, el policía mentía. Todo esto es una excusa absurda. Damas y caballeros, ignoren lo que dice la administración de Trump y las palabras de Pam Bondi. El simple hecho de que el gran jurado haya examinado pruebas reales y haya decidido por unanimidad que aquí hay más que suficientes motivos para iniciar un proceso penal contra este inmigrante ilegal. Pensé, ¿qué dirán ahora los demócratas? Pero lo más importante es que los demócratas, una y otra vez, terminan del lado de los criminales que cometen sus delitos contra quienes deberían votar. Y por alguna razón los demócratas esperan que estas mismas personas a quienes han vendido y traicionado sean tan ingenuas que corran a votar por quienes hacen su vida peor y más peligrosa. Quizás lo hagan, no se sabe. Y hay 138 veces más idiotas que personas inteligentes, o tal vez hasta 536 veces más. Vamos a revisar las estadísticas, porque para no ser idiotas, dicen que los idiotas están de aquel lado y nosotros de este lado. Revisemos las estadísticas. No es solo porque alguien lo dijo. Hace 4 meses, ahora ya son 4 meses del nuevo segundo mandato de la administración de Trump, y pasó algo extraño. Si miramos las encuestas después de la caída en la popularidad de Trump, cuando anunció que planeaba imponer altos aranceles a algunos países, lo que provocó pánico en el mercado de valores, pero ahora el mercado casi se ha recuperado por completo o ya ha recuperado todas sus pérdidas. Bajó un poco cuando Trump anunció que continuaría con los aranceles, que para obligar a la Unión Europea a garantizar una relación recíproca con Estados Unidos. Sin embargo, Trump está en los promedios, que para ser honestos, en su mayoría consisten en encuestas de izquierda. Aún así, está rezagado solo por 1 o 1,5%. Pero en otras encuestas, por ejemplo, Rasmussen, él o va empatado o está adelante por un par de puntos. Y aún así, todos los medios y todos los principales órganos de la izquierda, pero incluso en el centro y la derecha, por ejemplo, de los que ya hablamos, estaban de acuerdo. Desde la televisión, radio, internet, planchas y hasta occidentales. Algunos no dejan de arrojarle lodo a Trump, pero él, a pesar de todo eso, sigue creciendo en la opinión pública. Cada vez que la gente dice que vamos hacia una recesión o que la guerra comercial va a colapsar la economía, aparecen nuevos datos. Esta semana se reveló que las ganancias corporativas fueron excepcionalmente altas y robustas. Se supo que no tenemos recesión en el mercado de la vivienda, las ventas de casas se mantienen estables, la inflación está bajando, los precios de la energía han disminuido considerablemente, el crecimiento económico está aumentando y el desempleo está disminuyendo. Así que esa es una de las razones. La segunda razón es que Donald Trump viaja por el mundo, y esto se puede llamar mercantilismo, pero en esencia la doctrina de Trump es así. No vamos a entrar en conflictos militares por nuestra propia voluntad en ningún lugar, y nuestras relaciones con otros países serán de carácter pragmático y transaccional. Así que incluso con nuestros enemigos, en la medida de lo posible, intentaremos encontrar algún mecanismo con el que podamos detener las guerras. Eso es lo que digo todos los días y a cada hora. Hemos inventado dispositivos atómicos, químicos y biológicos para matarnos unos a otros. Podemos, si no aprendemos a resolver nuestros problemas sin guerras, destruir a la humanidad. Podemos convertir la Tierra en una nube radiactiva. Con esto concluimos, damas y caballeros. Trump es el único líder en el mundo que dice: todos los conflictos los resolvemos no con piedras como Caín y Abel, sino que todos los políticos, sí. Guerras y políticos, elegidos o no, lo han hecho por siglos. ¿Y entonces con qué métodos hay que resolverlos? Él propone diversas soluciones, pero lo principal es que encontraremos alguna solución. Lo principal es evitar resolverlo a golpes. Amigos, los domingos a las 10 de la mañana, ahora continúo, solo lo recordé, ahora les cuento, a las 10 de la mañana los domingos. En Los Ángeles,
es a la 1 de la tarde, a la 1 en Nueva York y a las 20:00 en Kiev y Jerusalén. Hago una transmisión en vivo donde cuento qué observaciones y conclusiones tengo y bueno, después de eso respondo preguntas. La transmisión se realiza en 2 canales. Uno es Leon Weinstein, Estados Unidos, en pocas palabras, Leon Weinstein, Estados Unidos, en inglés. Y el segundo es entonces Mapa de Ruta hacia la Libertad. Encuentra cualquiera de ellos y míralo ahí. Bueno, ahora continuemos. Posteriormente, en los medios de comunicación se difundió la noticia de que la misma persona que financió los disturbios antisemitas y pro-Hamás en las universidades, Neville Singham, también financia las protestas contra la deportación de inmigrantes ilegales criminales. Neville, hijo de un ciudadano de Sri Lanka y de una madre cubana, se convirtió en multimillonario y está al servicio de la propaganda del Partido Comunista de China. En su juventud fue miembro de la Organización Juvenil de los Trabajadores Negros Revolucionarios, digamos que probablemente se puede traducir así, aunque él por supuesto no es ni de cerca negro. Es un grupo marxista, para que quede claro, en Estados Unidos. En este momento Neville lo patrocina, se llama el Partido de Socialismo y Liberación de la cartera, así lo entiendo, ¿sí? También es un grupo marxista que, de hecho, asumió la responsabilidad, es decir, organiza estos disturbios. En Los Ángeles, San Diego y otras ciudades donde se llevan a cabo redadas. Es la policía, esa es la división de la policía que se encarga de capturar y deportar a los indocumentados del país. Y los contratados y entrenados, primero como Antifa, luego como Black Lives Matter, son saboteadores. Ellos dañan la propiedad y provocan incendios en los barrios donde viven los trabajadores de clase media estadounidenses. Así es, cuando Dios quiere castigar, quita la razón. Miren a Ucrania. Todos en Ucrania saben que su vida, su bienestar y el futuro de sus hijos dependen de una sola persona en este mundo. Hoy esa persona es el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump. Pero a diario, a cada hora, los ucranianos en la prensa y en conversaciones privadas no dejan de decir que Donald Trump es una criatura vil, un asesino, un idiota, un traidor, un mentiroso, un lamebotas de Pushkin y Putin y un monstruo. Además, un monstruo con ese cabello amarillo, un monstruo tanto moral como físicamente. Ya ni siquiera menciono cosas que no se pueden decir cuando conduces un podcast. A ver, díganme, ¿esto es razonable? O sea, ¿cómo es posible que la gente se vuelva tan idiota en masa que no pueda entender algo tan simple? Amigos, no se puede hablar mal de la única persona que puede ayudarlos a salir de una situación mortal para ustedes, sus hijos, su país y todo lo demás. Pero de nuevo, como he dicho muchas veces, yo no vivo ahí. En partida también pasa por esto, por eso les conté. Pierden a diario el respaldo de obreros artesanos, Kamevik, Shurov, Belik, Chernik, latinos y asiáticos. ¿Por qué? Porque la población del país no quiere ilegales cerca de ellos, especialmente criminales. ¿Cuál es la posición del Partido Demócrata? ¿Proteger a los ilegales criminales de la deportación? Piénsalo tú mismo, ellos protegen a los ilegales criminales de la deportación, ¿verdad? Ellos provocan incendios, disturbios en las ciudades donde la policía quiere atrapar a los criminales y expulsarlos del país, para que no vivan cerca nuestro y así no nos maten, roben o violen. Pero los demócratas lo impiden, ellos luchan con los policías estadounidenses, defendiendo, ocultando para dejar en el país a la mayor cantidad posible de violadores, asesinos, ladrones, aquellos que, traen drogas y niños a Estados Unidos. La llamada prostitución infantil. ¿Usted cree que esta es una posición ganadora en las elecciones del 26 y 28?
En el 26 son elecciones intermedias, en el 28 ya son presidenciales y ya muchos han empezado a pensar en esto. Sí, Trump está tratando de crear empleos en Estados Unidos para que la gente tenga trabajos bien remunerados. Los demócratas en el Congreso, digamos, sí, están luchando con todas sus fuerzas para que China gane y siga trayendo productos a Estados Unidos, destruyendo los empleos de los estadounidenses. ¿No le parece, no así? Trump dice, saquen a los hombres del deporte femenino. Los demócratas dicen, nunca. Trump dice, hay que dejar de pagar las operaciones de cambio de sexo en el ejército. Una persona ingresa al ejército, solicita un cambio de sexo al médico y el ejército paga $200,000 por la cirugía. ¿A qué cambiamos el sexo? ¿Al techo? Eso es todo. Bueno, y en general prohibirlo. Por cierto, Donald Trump lo ha dicho muchas veces. El presidente ha implementado esto como un decreto, pero sigue diciendo que aún debe hacerse. Por ley, no se puede tocar a los niños en absoluto hasta los 18 años, 18 cuando tienen derecho a decidir algo, aunque sean unos idiotas todo ese tiempo, pero por ley tienen derecho a decidir algo. Así que hasta los 18 ni los toquen. Quien lo haga es un criminal y debe ser encarcelado por 20 o 30 años. Entonces, los demócratas dicen que Trump propone hacer una reducción temporal de impuestos para la clase media y convertirla en permanente para los trabajadores. Y ellos van a luchar contra esto hasta el último aliento o, ya sabes, hasta la última gota de sangre. En resumen, Trump propone reducir los impuestos para los trabajadores y la clase media y solicita la opinión al respecto. Ellos dicen, estamos muy bien, pero los demócratas dicen, no, ustedes no entienden. Sí, nosotros preferimos morir antes que permitirlo. Bueno, ¿qué les puedo decir? ¿No tienen la sensación de que Dios los está castigando por algo? Por cierto, algo interesante. Hace poco la Suprema Corte tomó una decisión histórica. Se van a sorprender, damas y caballeros, de lo que tuvieron que decidir. Gracias a Dios, 9-0 es un resultado raro aquí. Normalmente es 7-2, 6-3 o 5-4, pero 9-0 significa que es algo serio, ¿verdad? Todos los miembros de la Suprema Corte votaron. Esta es otra decisión histórica. Es una nueva era en los Estados Unidos. Pero otra vez, ahora no lo van a creer. Adelante. Esto es increíble. Es uno de los eventos más grandes de los últimos 30 años. Lo digo completamente. La Corte Suprema de Estados Unidos apoyó a una mujer heterosexual en un sonado caso de discriminación inversa. Damas y caballeros, llevo muchos años diciendo en este podcast que cuando Barack Obama se convirtió en presidente y nombró al racista Eric Holder para encabezar el llamado Departamento de Justicia, ellos decidieron que no se puede discriminar a la mayoría, solo se puede discriminar a las minorías, y por eso nunca y en ningún lugar defendieron los derechos de la mayoría. Y esta mentira, esta manipulación legal existió en nuestro país sin costo alguno, porque ningún republicano se habría atrevido a luchar contra esto, porque nadie se atrevía a decir que esto era una tontería. Te lo explico, porque si no lo sabes, es imposible entenderlo, es imposible de comprender. Obama y Eric Holder, él era su ministro, un presidente presupuestario. Una cara rusa espantosa. Sí, una cara rusa negra existe. Negra, rusa, a veces es verde, a veces es marrón. Esta era una cara rusa negra. Sí, establecieron una regla para los tribunales de Estados Unidos de que la discriminación solo puede ser contra las minorías. Los blancos no son minoría, los judíos en ese momento tampoco eran minoría. ¿Por qué? Por cierto, no está nada claro. Trump ya lo cambió, lo hizo, pero los judíos no eran una minoría. Es increíble, ¿no? En resumen, ¿a qué se refiere esa explicación? Es decir, si a un blanco no lo contrataban o no lo aceptaban en una institución educativa o le negaban algún servicio, entonces un negro, un latino, ahí prasiat, no sé, las mujeres homosexuales podían ir a la corte y demandar, pero los blancos y los judíos no podían. Los tribunales afirmaban que no podían hacer nada debido a una orden del Ministerio de Justicia.
Para ser honesto, ni siquiera sabía que eso fuera oficial. Pensé que era solo un rumor, un chisme. No se puede discriminar a nadie. Eso es lo que significa la igualdad ante la ley. La Suprema Corte de los Estados Unidos acaba de votar por unanimidad, 9-0, para confirmar esto. Y nena, eso ya está muerto, ¿se entiendes? Todo eso está muerto. Es decir, la discriminación de la mayoría ha muerto. Y ahora, todos aquellos a quienes durante muchos años ignoraron, no aceptaron, apartaron, no les permitieron ni les dieron la oportunidad de acudir a los tribunales, de presentar demandas, de simplemente resolver estos asuntos, de quejarse, ellos irán a los tribunales. Sí, en verdad, damas y caballeros, la discriminación ha muerto hoy. Esa es toda la historia. Presten atención a la bandera estadounidense fuera de la ventana de la persona que está contando todo esto. A la bandera es de la época de la Revolución estadounidense en la esquina de la habitación sobre el espantapájaros de un águila. En la bandera está escrito algo, aunque no se ve. Pero yo simplemente lo sé, sí, mejor no te metas conmigo. El jueves, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo en el caso de la llamada discriminación inversa, presentado por una mujer heterosexual contra su ex empleador. La Corte Suprema dictaminó por unanimidad que para la demandante Marlene Ames fue más difícil demandar a su ex empleador que si ella hubiera sido homosexual. En la resolución se afirma que los representantes de la mayoría no necesitan presentar circunstancias adicionales aparte de los requisitos habituales para aprobar su demanda, según la sección 7 de la Ley de Derechos Civiles 1964, que protege a los estadounidenses de la discriminación laboral por motivos de raza, religión, sexo u origen nacional. La Corte Suprema de Estados Unidos revocó la decisión de un tribunal inferior de que Ames no podía demandar al Departamento de Asuntos Juveniles de Ohio porque no había presentado pruebas de discriminación por parte de la mayoría de los departamentos. Ames, quien trabajó en el Departamento de Asuntos Juveniles por 20 años, demandó por ser ignorada para un ascenso y degradada a favor de colegas homosexuales. Según informa el Departamento de Juventud de Ohio, contrataron a Ames en 2004 y 10 años después la ascendieron a administradora de la Ley de Prevención de Violaciones en Prisiones en 2014. Ella fue entrevistada para otro puesto, pero no la aceptaron. Su jefe gay le sugirió que se jubilara, y unos días después, Ames fue degradada con una reducción significativa de salario. Luego, un gay de 25 años fue ascendido a administrador de Pupria, y unos meses después, el departamento eligió para ese puesto, al que Ames había aspirado sin éxito, a una mujer lesbiana. Un panel de 3 jueces del Sexto Tribunal de Apelaciones estuvo de acuerdo en que Ames habría ganado el caso si hubiera sido lesbiana, pero fallaron en su contra porque no cumplía con el requisito adicional de pertenecer a una minoría. Básicamente, decían que se puede discriminar a los representantes de la mayoría, pero la Suprema Corte dijo que no. Llegamos a la conclusión de que la sección SEMA no establece un estándar más alto para los demandantes que pertenecen a la mayoría, escribió la jueza Ketanji Brown Jackson, representante del ala izquierda, en nombre de la Corte. Y nada de lo que Ogallo expuso en sus explicaciones escritas o en las audiencias nos convence de lo contrario. A pesar de la ideología progresista de la izquierda radical, la Suprema Corte dictaminó que la discriminación contra la mayoría es inconstitucional. La discriminación es discriminación. Todo es simple y claro. Usted dirá, ¿no puede ser tan simple? Estos son 8 años de gobierno del presidente Obama, que odiaba a América, y luego otros 4 años de Joe, el loco. Bueno, lo que sembraron, eso cosecharon. Ahora estamos sembrando algo diferente. Ahora hemos restaurado la moral, la honestidad, la justicia. Ahora no intentamos discriminar a nadie, ni a las minorías, ni a las mayorías. A menos que Dios te haya quitado la razón, por supuesto. Pero con eso no podemos hacer nada. No podemos. Pensé que no podemos. Especialmente no puse a un periodista para ustedes. Ahí no hay política, sino a un estadounidense común que compartió su alegría, gritaba de felicidad. Sí, él compartió su alegría con el mundo.
Entonces, para que entiendan, lo vieron 7 personas, o sea, 7 amigos y familiares. Eso creo. Y yo fui el 8º, lo desenterré. Quería ver la reacción de la gente común y lo encontré. Entonces, pero él contó su alegría y su verdad al Señor. Hasta 2 veces por semana publico un video especial para los patrocinadores. Solo son $4 mensuales de patrocinio, pero puede dar más si lo desea. Si pagas por un año, te sale hasta en $3 por mes. Pero, digamos, eso es lo que nos ayuda, digamos, a cubrir todos los gastos técnicos. Estamos muy agradecidos. Si te conviertes en patrocinador en un futuro cercano, tan pronto como haya un poco más de gente, empezaré a hacer reuniones con los patrocinadores. Ustedes nos ayudan, nosotros a ustedes. Es nuestra forma de expresar agradecimiento. Eso es todo, nos vemos.